Pasamos a la historia de un salsero colombiano que puso a bailar salsa a los franceses. Se llama como el primer hombre en viajar al espacio, Yuri Gagarin, pero solo de nombre, no de apellido. Es Yuri Buenaventura, quien hace más de 20 años se fue a París a estudiar economía en la Universidad de la Sorbona y paradójicamente terminó siendo considerado el cantante de salsa más conocido en ese país. Estando allá, Yuri rompió récord de ventas con más de 1 millón de copias de su álbum Herencia Africana, con lo que se convirtió en el primer cantante de este género en obtener un disco de oro en tierra francesa. Hoy el maestro Yuri está de regreso en Colombia y se puso al frente de uno de los festivales más importantes de nuestro país, el Festival Folclórico del Pacífico en Buenaventura. Antonio Morales habló con él sobre su nueva aventura cultural y sobre su trabajo musical que estará cargado de salsa dura, como la llama él. Antonio Morales entra al radar. Yuri, bienvenido nuevamente al radar. Muchas gracias. ¿Sabor? ¿Sabor? Sí, Óigame, anda en esto usted, ¿no es cierto? Festival Folclórico del 28 Pacífico. Festival Folclórico del Pacífico. Cuéntemelo todo. Buenaventura. Negritud, Sí. marimba, teatro, pintura, cuento, poesía negra, muestra de cine africano, con el apoyo de la Embajada de Francia. ¿Y vienen gentes de todo el Pacífico? De todo el Pacífico. Colombiano. Del Pacífico colombiano. ¿Por qué? ¿Por su afición a la cultura negra, por sus orígenes de Buenaventura, como su apellido mismo lo indica? Sí, la raza. ¿Se reintegró Yuri a Colombia? Sí. ¿París, fini? Sí, no, París, c'est fini. Yo creo que, bueno, preparando el futuro, ¿no? El futuro con mi región, conmigo mismo, ¿no? ¿Y está componiendo también en su trabajo ya personal? Sí, compongo, pero yo compongo en la cabeza y descargo. Ajá. Yo como que vomito la canción. Pero en perspectiva hay un nuevo disco, Yuri, ¿no? Sí, de salsa dura y más en vivo. O sea, ¿cómo? Más Fania. De gran orquesta, Sí, gran orquesta, muchos covers. Más orquesta y menos todo el trabajo de estudio tan cuidadoso que... Ajá. Yo trabajé 3 años en Cuba con músicos cubanos. Sí, claro. Con Jorge Reyes, con el de Chucho Valdés. Con Orishas. También, pero ahora hice una gira con una orquesta cubana, con músicos de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y todos ellos, y del Buenavista Social Club. Hice una gira con ellos y aprendí algo que quiero reexperimentar en la salsa. Mira, y en ese sentido, la temática de las canciones, más allá de lo musical, en el sentido pues de las palabras, ¿por dónde va? Lo humano. Sí. Siempre lo humano, pero no solamente la monotemática del amor de un hombre y una mujer, ¿no? El humano siente otras cosas, ¿no? La Más allá condición social, la claro, vida cotidiana. Correcto. La salsa que aquí les traigo, la traigo directo, mira, la traigo de las entrañas de mi América Latina. Bueno, Yuri, siempre es bueno recuperar un poco su historia, porque es una historia súper interesante y súper emocionante de alguna manera. Usted sale de Buenaventura, ¿de qué edad? 18, 19 años. Y se va para París. Sí, ¿Y qué le pasa allá en París cuando usted llega? Hace 20 y pico años. 18 años, ¿no? Sí. Hablemos de eso. No, sí. Tiempos no, sí. Bueno, Sí. ¿qué ocurre? Pues yo salgo del verde, de la biodiversidad, del calor, de las ballenas, de la selva. A las piedras sudadas de allá. No, y llego y salgo en el Charles de Gaulle. Sí. Y era finales de febrero. Frío, sí. Frío, bruma y muchos aviones y ni un árbol. Y yo dije, Sin hojas, puta. todo. Sí, no había hay árboles, árboles. ¿no? Al lado del aeropuerto no hay árboles. No hay, sí. Entonces, ¿llegué a la luna o qué? O sea, eso era un paisaje lunar. Y uy, ¿yo qué hago aquí, hermano? No, pero el choque sí fue tremendo, de la biodiversidad. Claro, me imagino, claro. Lo es, inclusive si uno llega en verano también hay choque cultural, ¿no es cierto? Pero Yuri, usted llegó y su propósito era estudiar, si mal no estoy, economía. ¿Y entró a estudiar economía? ¿Sí? Entré a la Sorbona, a Nanterre, París 10. París Sí. 10. Sí. Chévere, buena universidad. Sí, buena universidad, me la pasaba con los de sociología. Con los de sociología. Y simultáneamente, con una vocación que venía desde la escuela, que fue su padre de alguna manera, que era músico y que era profesor de música, empezó a trabajar ya profesionalmente como... En el metro. La tarima era el Salón Internacional, tarima internacional de los vagones de la línea 1,
De la ahí, 1. de la línea 1, la Acá que por todo el centro sí, de París. por todo el centro de París, con africanos, italianos, de todas las nacionalidades, y ahí fue mi primera tarima. ¿Qué hacía? ¿Cantaba música Guantanamera, sí. Guantanamera y creo que un bolero. ¿Acompañado de guitarra? Con un bongo, y cuando no había bongo, con un güiro, con una guacharaca. Y a capela. Y a capela. ¿Y eso duró cuánto tiempo? ¿Fueron tiempos de dificultad, 3 años. Yuri? 3 años. Y estudiando en Nanterre. Estudiando en Nanterre. ¿Terminaste economía? Hice 3 años. Y de repente empezaste a experimentar trabajos musicales con orquestas salseras tradicionales de París, ¿no? ¿Como quiénes? Bueno, Camilo Azuquita. Azuquita, claro. Camilo Azuquita, una orquesta que creamos allá que se llamaba Caimán, Mambo Manía, diferentes procesos, pero mucho con los peruanos también, con los de las zampoñas, tocando en los vagones. Ah, también. Eso me dio un amarre más panamericano. Lo negro, lo caribeño, lo del Pacífico, lo indígena, el Machu Picchu, el tango. Y todo eso me dijo, pues somos un solo lenguaje, ¿no? Claro que sí. Y empezaste a tocar en salones de París, digo salones por llamar discotecas. Sí, después los clubes, pues en esa época se podía fumar y eso es terrible, terrible, el olor a humo tan tremendo, no veía nada. Empecé en ese tipo de club y después ya me subí a otros clubes, al Hot Brass, al New Morning Club. Al New Morning, sí, que es un ícono del jazz en París. Sí. Pero yo me acuerdo de haberte visto en escena con un músico, muy buen músico venezolano que se llama Poleo. Claro. ¿Eso fue importante? Ah, sí ves. Muy importante. Fue importante para ti tocar con Ricardo Poleo, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó allí? Orlando Poleo. Orlando. Sí. Orlando Poleo es un científico de ese instrumento investigador y es desconocido pues del radar mediático, digamos, grande, del comercio de la música. Pero es un genio, como un Tito Puentes, pero él anda en el mundo del jazz y de la investigación. Había otro con quien tocabas, que era Ernesto Tito Puentes. Sí, Ernesto Tito Puentes, el trompetista. De él aprendí el tema del Big Band, de amar el Big Band, de Tito Puentes, el trompetista. Y en un momento dado, cuando ya las dificultades no estaban tan difíciles, Verbigracia, decidiste venir a Colombia porque querías grabar tu disco de Herencia Africana, ¿no? Sí. Y funcionó la cosa, ¿no? Funcionó la cosa. Pero no en Colombia. No en Colombia. Lo llevé a París y los primeros que reaccionaron fue la gente de Martinica, Guadalupe, las Guyanas, todos los árabes, todos los francoparlantes con etnia afro, ¿no? Esos fueron los primeros que reaccionaron. Que sintieron que allí había una identidad transversal. Sí, correcto. Ajá. Un pensamiento fronterizo donde se encontraba el tambor con la francofonía. Más que el público latino de París, porque hay un gran público latino en París. Absolutamente. Pero fíjate una cosa, Yuri, que en ese momento de esos años, 2002, 2003 por ahí, fue el boom de la salsa en París. Todo el mundo, y se abrían cantidades de boîtes, de bares de salsa. ¿A ti eso te benefició de alguna manera? No, porque yo no quiero hacer parte, digamos, de una línea comercial ni de moda. Más bien, cuando llegó Ray Cooder, Wim Wenders y el Buenavista Social Club, sí recogieron todo eso. Recogieron en el tema industrial, porque los derechos audiovisuales son de Wim Wenders, los derechos discográficos son de Ray Cooder y los obreros que cargando los bultos pues son los cubanos. Entonces eso me enseñó a mí mucho qué pasa en la industria del disco con los recursos de los países del tercer mundo, con la world music que llaman, ¿no? Eso aprendí mucho de eso. Yuri, y hay siempre en la vida de los artistas una canción que de repente uno la esperó o no la esperó y que se convierte en un ícono y que te potencia y que te hace saltar al escenario. En tu caso fue No me quito la canción tradicional de Jacques Brel, en una versión que adoramos. ¿Cómo fue ese tránsito hacia la poesía y hacia lo que se llama la chanson française? La chanson française, el amor a Francia, ¿sí? El amor a la gente, el amor a un país que puede ser frío para nosotros, distante, pero Francia es la Marianne, Francia es pues la Revolución Francesa, un grito por lo menos de justicia, un grito de fraternidad, de amistad, de libertad. Y yo me pegué ese grito, yo seguí ese grito. Y el grito te regaló el éxito que tuviste. Y el grito me devolvió Ne me quitte pas. Hasta ser pienso que, no sé, me corregirás, fuiste el primer cantante de música latina de salsa que tuvo un disco de oro en Francia, ¿no es cierto? Sí, señor. Vendiste re bien Sí, nosotros partimos ahí en la historia ese tema con más de 1.200.000 copias. Quan jo t'ofrigué de fer-li de pell
ya en ese momento, Yuri, que empezaste a ser muy conocido y reconocido sobre todo, ¿qué sentías con respecto a otras épocas difíciles desde tu origen en Colombia, en Buenaventura, el tránsito hacia Europa, el metro, etcétera? ¿Cómo sentías como la llegada de la tranquilidad económica y de la fama? Bueno, siento que uno se aleja de ciertas cosas, ¿no? Ajá. Yo sentí que me alejé mucho de las serpientes, de las ranas, me alejé mucho. No sé, yo crecí en medio de las culebras y los camarones en Buenaventura y ya no había tiempo para nada de eso, para un río, para nadar en el río y yo... ¿Tienes nostalgia del anonimato? No, yo soy anónimo, no. Yo no, pero usted es un tipo súper conocido. No, lo que quiero decir es que así tocó desbaratar ese método, desmontarlo. Me parecía que era una mecánica que no era la correcta y es más el trabajo con el arte en sí, no correr detrás de unas cifras de ventas de discos. Claro. Sí. La creación antes, pues, que sí, el éxito comercial. Y lo humano, ¿no? Porque al final no queda otras cosas que la relación con el otro y tu familia y con el que te saluda en la calle, o con un embolador o con alguien que vende chicles. Si tú eres un gran artista y no sos capaz de hablar con alguien que vende chicles, tú no estás haciendo nada. Estás fregado. Estás jodido. Óyeme, la noche, la rumba, esa, uno de cigarrillo, sí, ¿te pegó duro? Esa sí es brava. ¿O esa es la que todavía te encanta? Esa es la más traidora, sí. Sí, ¿cómo fue esa Claro, relación? el alcohol, mucho alcohol. ¿Y Hubo un periodo de es mucho necesario alcohol. en ese mundo, cierto? No es que sea necesario, pero pues el primer trago casi siempre es un problema para que entre, pero después de ahí para abajo es para parar. Hagamos un pequeñísimo flashback, Yuri. ¿Cómo fue yo sé que estudiabas con tu padre y que era músico, pero cómo fue tu formación? ¿Cómo llegaste al canto, por ejemplo? Yo llegué al canto porque cuando yo nací, en el instante en que nací, mi mamá me tuvo en la casa, en Viento Libre, allá en Buenaventura. Y habían tambores, los vecinos tocando tambores, entonces los cantos. Yo llegué al arte desde el instante en que nací. ¿Y tu primera inspiración fue la clave? Pura África, entonces yo creo que eso... ¿Y eso sientes tú que generó tu canto? Y bueno, pero la parte intelectual de tu trabajo, es decir, la composición. Mucho mi papá. Cuando te pones frente a la necesidad de unir palabras con notas, ¿eso cómo fue? ¿Cómo nació en tu vida? Eso nace de que no me gustaba el rock. Y entonces ponía mucho rock y yo le ponía tambores encima al rock. Había Santana también. pero era un rock que oían unos paisas que vivían por ahí por la cuadra. Y en la casa pues no había el equipo, entonces oíamos era eso. Obviamente el gran respeto a la música negra, porque encima el rock tiene sus orígenes también en la música negra de Estados Unidos. Entonces yo lo que hacía era que cogía cualquier cosa y le ponía otro sonido encima. Yo miraba una montaña, yo por ejemplo veo una montaña y ella tiene un sonido. Puede sonar a chelos. Mira, pero y en el momento de agregarle a la sonoridad las palabras, ¿de dónde te llegan? Vienen juntas. Simultáneo el proceso creativo. Sí, vienen juntas. Ellas son... El problema es uno soltarse para respetarle a ellas lo que ellas son, lo que ellas quieren decir. A veces es un dictado, a veces es como un muerto que las dicta, como que si un tipo las dictara. Yo he luchado a veces contra eso, tengo un papel y arranco a escribir y el bolígrafo se va solo y yo... Pero eso es lo que llaman la voz interior, ¿o no? ¿Será? Yo creo que más que interior... Atávica. Hay una voz que es de la memoria genética, pero que no es solamente interior del yo, es como una memoria colectiva. De lo humano. Como esa voz que dice, siento una voz que me... Siento una voz que... Agúzate. Óyeme, desafortunadamente vamos a tener que terminar esta deliciosa conversación. ¿Cómo ves la salsa contemporánea después de toda esa etapa oscura, que de alguna manera se ha llamado la pornosalsa, con una especie también de nuevo brillo de ciertas tendencias, la manera cubana de abordar la salsa? ¿Cómo sientes eso? ¿Qué está pasando en la salsa hoy? Mire, mientras existan desequilibrios sociales en América Latina, existirá la salsa, porque en la parte más baja de la sociedad, de nuestra hambre latinoamericana, de nuestras necesidades latinoamericanas, hay una rebeldía, hay una búsqueda, y esa búsqueda pasa por la música, por el arte, y la salsa hace parte de ese alimento de nuestros pueblos.
Mientras haya esos desequilibrios, yo estoy tranquilo y estamos lejos de Pues llegar parece a que ese está garantizada la salsa. En la medida que esto Está garantizada. cambia muy lentamente. Y en ese sentido, Yuri, ¿cómo sientes tú el movimiento de la salsa colombiana? Hay cosas tristes como la muerte de Joey Arroyo, pues, que es un dolor inmenso para todos. La llamada salsa bogotana con muchísimas orquestas, venidas de conservatorios. ¿Cómo la ves tú? La salsa colombiana. Los grandes del Caribe también, que tenemos el patrimonio de Lucho Bermúdez por ahí sonando, que tenemos una música como el vallenato que tenemos que dialogar también. Hay una música urbana en Bogotá y hay una nueva generación negra en el Pacífico a la cual los invitamos a que vengan y visiten el 13 al 17 de octubre en el festival. Oye, para terminar, tengo una curiosidad que seguramente es una tontería. Pero estuve leyendo y sé que tú te llamas Yuri, porque es tu verdadero nombre, el apellido no, pero eso no nos interesa, en homenaje a Yuri Gagarin, el primer astronauta soviético en la Luna en los años 60. Sí, en el cosmos. En la Luna no, en el cosmos, evidentemente. En la Luna llegaron los gringos después. Sí. ¿Nunca has pensado en hacerle un homenaje a Yuri Gagarin? No, he pensado hacerle uno a Nietzsche y uno a Einstein porque eran músicos y hay partituras de Einstein, era violinista, y Nietzsche también. Pero a Yuri Gagarin no, porque Yuri Gagarin fue allá al cosmos y dijo, Dios no existe. Ah, dijo eso. Sí, cuando él subió, él dijo, claro, sí existe, él no vio el infinito. Pero a propósito de Nietzsche, aquí hay un grupo que se parece, ¿no? El grupo Nietzsche. De Nietzsche, el filósofo de Nietzsche. El grupo de Nietzsche. Bien. Suerte. Gracias, hermano. Nos vemos allá en Buenaventura. Amén. Sí, bien, chévere.